agradecerles en principio que se hayan tomado esta tarde para, bueno, en cierta manera aprender sobre las fake news, sobre las noticias que están siendo virales. Uno quizás no puede saber qué es real, qué no, y es muy difícil, en cierto modo, darse cuenta en un principio qué metodología están utilizando, si es, por ejemplo, inteligencia artificial, es una simple edición de imagen o no, o es una información real, hasta incluso nos puede llegar a un pequeño video en el cual nosotros sospechemos que es real, ¿no? Una de las famosas imágenes que se vieron de Mauricio Macri hablando previo a las elecciones de mayo. Pero también pueden suceder estas cosas que sean muy reales. Les voy a compartir un minutito, un video. Vamos a ver si es real o no. O sea, digamos, no puede ser tan hijo de remil puta estos zurdos de mierda. O sea, digamos, ustedes mandaron a sus senadores para que nos voten en contra. Y juez, que lo recibí como un amigo, y Karina le hizo milanesas. O sea, digamos, qué hijo de puta. Me clavó un puñal. Háganse cargo ahora de a cuánto va a estar el dólar, ¿eh? O sea, digamos, es toda de ustedes. A ver, Javi, es todo culpa tuya, ¿ok? Que quieras tapar el tema de las criptos y ahora lo de las DIF valijas es muy evidente, crack. No me eches la culpa a mí, que estoy en paz y ni te estoy nombrando. Yo estoy en otra, Javi. Estoy arreglando los quilombos que hicieron al pelo Cristina y Axel. Así que conmigo no te quejes. Oh, Javier, querido, vos sabías bien que Karina cavó algunos en el acuerdo de Cristian con pareja días atrás y hay muchos heridos. Algunos no querían acordar y hay otros que se están atajando y poniendo un precio para las nacionales. Te juro que no tuve nada que ver. Bueno, lo único que falta es que terminen echándome la culpa a mí. Pero ya lo dijo Lito Nevia. Los brasileros descienden de los árboles. Los mexicanos descienden del tequila y nosotros descendimos de los barcos. Como lo algo de Jaime que... ¿No? Bueno. Un abrazo a Nico y Gonzalo. Era hora que hacen una buena dupla. Como yo, Cristina. Abrazo para todos, todas y todes. ¿Pudieron detectar si alguno de estos audios fue real, fue mentira? ¿Hay uno de ellos que haya sido hecho con inteligencia artificial? Si quieren, pueden respondiéndolo en el chat. A ver si ustedes identifican si alguno es real. Acá Roxana nos está diciendo que es fake. ¿Es todo fake, Roxana? ¿Hay uno real? Porfi, todos los Todo que fake. tengan preguntas y dudas nos van poniéndolo en el Eleven chat que lo Labs, vamos levantando. dice Gonzalo. No, a ver, la verdad, fueron 100% hechos con inteligencia artificial y principalmente con algo que es la inteligencia real. O sea, hecho con una persona. Le mando un gran abrazo a Gustavo Barrientos, que es un locutor. Te muteaste, Gon, me parece. ¿Estoy muteado? ¿No se Ahí desmuteó? está, ahí está. Bien. Fue 100% hecho con inteligencia artificial sumado a una interpretación perfecta de un gran amigo, Gustavo Barrientos, es un locutor e imitador profesional, lo pueden seguir en las redes, que es el camaleón de las voces, en Instagram lo pueden seguir. Y la parte de inteligencia artificial, le mando un gran abrazo a la Bugs Bunny, también es un grupo de hermanos que se dedican a hacer la segunda parte, porque la primera parte es la interpretación real, y la segunda parte es aplicarle la inteligencia artificial para darle el tono exacto de la voz. Habrán visto la de Mauricio Macri, quedó espectacular, la de Alberto también. Es un gran conjunto de herramientas que se utilizan, que se requieren de dos partes. Por un lado, la interpretación que le da la forma en la cual una persona habla, porque Eleven Labs, como estaban diciendo ahí, no pueden darle quizás los toques. Susana está diciendo muy bien que se notaba muy sobreactuado, es cierto, le Claro. quisimos dar justamente ese toque para que no suene tan real y se filtre y digan cosas que realmente no dijeron ni Sergio Massa, ni Mauricio Macri, ni el presidente, ¿no? Pero bueno, le quisimos dar justamente un toque de humor para que vean qué fácil es hacerlo. Prácticamente ha tomado 5 minutos la interpretación y 1 hora de trabajo para darle el toque exacto de los tonos de voz. Ahí Roxana diciendo Barrientos en Radio Redeas, correcto.
estaba dando como actuado, como dice Lorena, es así, pero bueno, como dijimos, era para darle un toque humorístico también. Pero prácticamente en menos de una hora se pueden hacer todo este tipo de trucajes muy sencillos de hacer, con cada vez más herramientas, pero siempre tiene el recurso de la actuación que tiene que hacerlo un impostador, alguien que sepa los modismos de cada una de las personas que quiere importar, ¿no? O sea, hacer esto justamente mucho más real. Nico, Sí. ¿cómo viste este Bueno, video? todo muy bien, muy bien. La verdad que divertido. Bueno, primero, gracias a todos los que están hoy escuchando. Me parece que hay algo interesante lo que decían ahí, decían, se nota sobreactuado y demás. Y bueno, y tiene que ver con cuál es uno de los factores principales para que una fake news sea efectiva. Y para que una fake news sea efectiva, tiene que ser verosímil, digamos, ¿no? Para que uno pueda de alguna forma creer que eso que está viendo es cierto, tiene que tener cierta verosimilitud como para que uno lo crea y lo comparta, ¿no? Eso es como una de las cuestiones que siempre hay que tener. Y hablando un poco de desinformación y fake news, la charla va sobre eso y vamos a hablar sobre las campañas políticas, sobre cómo se están utilizando estas herramientas a lo largo de toda la charla. Pero todos sabemos acá, conocemos un poco la historia, la desinformación es viejísima, digamos, no es algo nuevo. Lo que han cambiado son las herramientas para desinformar, ¿no? Y se han sofisticado ya a niveles que después vamos a ir tocando concretamente. Pero bueno, esto tiene ya, si uno va incluso, hay situaciones de operaciones de desinformación famosísimas en la historia, como por ejemplo la operación Mincemeat que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, no sé si la conocen, pero hay una película sobre esa operación en la que hablando de verosimilitud, justamente lo que sucede en ese momento es que el ejército de los aliados, el ejército británico, planta un cadáver en las playas de España con documentación falsa para que la inteligencia nazi lo recupere y termine moviendo su ejército para reforzar un sector y terminan desembarcando, en ese caso era Grecia, terminan desembarcando en Sicilia. Voy a esto porque para armar esa operación no era simplemente plantar un cadáver y ponerle unos papeles de espionaje, sino que también tuvieron que armarle una historia, tuvieron que poner una foto de una novia que no existía, tuvieron que ponerle cartas de amor, digamos, hay toda una historia que se construye a partir de eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas de verosimilitud, ¿no? Eh, Estamos viviendo un tiempo de muchísima desinformación. Eh, Obviamente la etapa digital hace que todo sea mucho más efectivo y más impactante. La capacidad de viralizar contenidos es gigante, entonces terminan siendo herramientas muy efectivas. Y todo eso que estamos viendo, como decía antes, va evolucionando cada vez más. Ahí Gonza está usando voice cloning, o digamos, son herramientas que se usan básicamente, como pueden ser los deepfakes, que es cuando se reemplaza una persona para que haga un anuncio o diga una cosa que no dijo, también se hace con el voice cloning, digamos, y con otras herramientas. Esto sucedió en campañas, viene sucediendo actualmente y sucedió en estos últimos meses, días, año y pico, que empezaron fuerte todos estos temas. Eh, Ahí siguen discutiendo el video, dice lo de Milei es más real porque es verdad, era bastante, lo de Milei parece. Correcto. Tratamos de darle a una de las Bueno, formas de eso, hablar de cada uno de ellos, y ahí exactamente, viene el rol del intérprete, que exacto, hace los exacto. modismos de él. Bueno, por eso no, sí, bueno, y justamente es un personaje que por ahí dice ese tipo de cosas y eso hace que parezca real. Pero volviendo al tema anterior, digamos, esto tiene una razón de ser de por qué funciona y que tiene que ver justamente con la humanidad concreta, de cómo procesamos nosotros nuestros pensamientos, ¿no? Y esto, ¿por qué digo esto? Porque nosotros cuando en nuestra capacidad de procesar información mentalmente, usamos lo que se llaman atajos mentales. ¿Qué significan estos atajos mentales? Son determinadas cuestiones que usa nuestra cabeza para procesar más fácil información. Entonces, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de cuáles usamos, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Alguien sabe lo que es el sesgo de confirmación? Por ahí alguno lo conoce. Bueno, el sesgo de confirmación básicamente lo que hace es, nosotros tendemos
siempre a consumir la información que nos da la razón. ¿Se entiende? Ustedes, por ejemplo, agarran y eligen una grilla de un canal y ven un canal de televisión y generalmente se informan con aquellos medios que tienen su línea editorial y que coinciden con lo que ustedes piensan. Bueno, pasa lo mismo con cómo procesamos la información. Y entonces, ¿por qué compartimos a veces una noticia falsa? Y bueno, porque nos da la razón. Les parece, es tan simple como eso. Después, por ejemplo, tenemos lo que se llama la verdad, las verdades ilusorias, que es básicamente cuando uno repite una mentira durante mucho tiempo, se vuelve tan familiar que termina siendo verosímil, ¿no? Que termina siendo verdad para uno. Si uno ve en cómo se van construyendo los relatos, ¿no? En la política en general, se basa a partir de eso, ¿no? De repente se usa una información, de esa información se construye. Fíjense lo que pasó con el kirchnerismo durante mucho tiempo, bueno, instalas una cuestión hasta que mucha gente considera que es verdad porque la toma como familiar. Se repite como un relato permanente y eso conforma una narrativa, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos también lo que, por ejemplo, tendemos a buscar, a asociar y a guardar mucho más las cuestiones que causan impacto, que causan impacto. Cuando son noticias impactantes, títulos impactantes, nosotros lo procesamos de otra forma. Y esto tiene una razón de ser que tiene que ver con, básicamente, nosotros somos seres muy emocionales y nuestras emociones lo que hacen es impactan en una cosa que se llama la amígdala. La amígdala lo que hace es, básicamente, es la que regula nuestros mecanismos de premios y recompensas y amenazas, digamos, ¿no? Entonces, ante emociones actuamos rápido, impulsivamente. Entonces, todos esos son procesos, y no los quiero aburrir con esto, que suceden en la cabeza de uno, lo mismo que eh, también cuando compartimos algo porque otro que yo confío lo compartió, o que yo conozco lo compartió. Y ese también es un tipo de mecanismo, un atajo que tenemos. Entonces, por eso de repente lo compartió Gonza, entonces yo no tengo que revisar todo, porque ya está, lo compartió Gonza y yo creo que lo que él dice es verdad. Y bueno, toda esa forma que nosotros tenemos de procesar la información es lo que hace que hoy las fake news sean más compartidas incluso que las noticias reales, muchas veces. Así es. Nico, cómo se conforman también los referentes sociales, los líderes de opinión en cada una de las redes sociales. Sabemos quizás quienes somos usuarios de Twitter, que veamos el caso de los libertarios, tienen 10 influencers de máxima relevancia con miles y miles de seguidores y una noticia compartida por todos en simultáneo le da una mayor verosimilitud porque tiene mayor cantidad de seguidores en quienes ellos confían y por el mismo efecto de viralidad no llega a cada uno de nosotros. Esa noche, por ejemplo, del sábado previo a las elecciones, salieron entre 10 y 12 cuentas a difundir el mismo video. Entonces, mucha gente creyó en que era real y con Nico estuvimos viendo justamente el efecto, cómo iba impactando minuto a minuto. Y quizás no tuve el efecto deseado en gran cantidad de personas, pero sí su efecto en una pequeña porción. Quizás con un 1% de efecto, el cometido está hecho. Exactamente. Y bueno, hablando un poco después nos vamos a meter más en profundidad sobre esa elección y que también es parte de algo que ya venía pasando y sobre los videos concretos, la discusión que se abre a partir de eso, que está buenísimo que la charlemos acá, que podamos opinar. Eh, pero digamos, concretamente en el caso de esos videos que son deepfakes, digamos, fueron pasando ya en otras campañas políticas. Hay ejemplos, por ejemplo, le ha sucedido a Biden en su campaña. De hecho, uno de los primeros y más conocidos fue en la primaria demócrata, donde en New Hampshire fue, que se compartió un video, no era un video, era una grabación de voz. En ese caso era lo más parecido a lo que, digamos, a veces las grabaciones de voz, hay cosas que son voice cloning, a veces son más como cheap fakes, que son de menos calidad, pero que igual generan confusión. Digamos, pasó ahí, se utilizan estas herramientas, digamos, en las campañas políticas, se pueden utilizar como un buen recurso de campaña o como un recurso de campaña sucia. Vemos muchísimo campaña sucia, vemos algunas alternativas donde de repente uno se pregunta, che, esto está bien, está bueno. Por ejemplo, en India, donde un candidato usó la inteligencia artificial para hablar diferentes idiomas. Digamos, ¿está bueno? ¿No está bueno? O sea,
Y son como un montón de preguntas que se empiezan a abrir ahora y que por supuesto hay una alerta, ¿no? Y hay una discusión académica sobre el tema, sobre la manipulación de la verdad, sobre cómo afecta esto la democracia, porque en definitiva uno se confunde el electorado, digamos. Así que nada, me parece que son un montón de interrogantes que está bueno para charlar hoy. Lorena dice, es que hoy por hoy es más relato mata relato y que se ha hecho muy común, correctamente. Y eso de volverse familiar lo usan los ladrones, entran una y otra vez a un negocio, se hace familiar y chau, te asalta. O sea, lo que vos decías justamente, Nico, sobre repetir, 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 se hace tan familiar que en un momento ingresa una noticia falsa sin que vos te des cuenta. Sí, Y seguro. cuando algo parece demasiado real y en medio de un momento político o histórico que intenta provocar, hay que dudar. Hay que dudar siempre, Nico, Y es de difícil, todo. es parte, mira, es como, y esto ya es más, va al lugar de la opinión personal en muchos casos, ¿no? Pero, digamos, hay procesos creo que todo el mundo está tratando de ver cómo le encuentra la vuelta a esto, básicamente. Y entonces cuando uno investiga un poco sobre el tema, de repente, bueno, por supuesto hay lo que se llama los sitios de fact-checking, que son los lugares donde cargan la información veraz y para que la gente pueda ir y chequear y sacan, ustedes lo conocen mucho acá con chequeado, independientemente si uno tenga ciertas cuestiones que le gustan más o menos, pero es un sitio de fact-checking, digamos, ¿no? Que básicamente es tal candidato dijo tal cosa o se propuso el gobierno dijo tal cosa, bueno, esto es cierto, esto es falso y uno puede recurrir a eso. Entonces el tema del fact-checking está bastante ya trabajado en muchas partes. Después también está el tema de la educación digital. Se está haciendo mucho énfasis en poder darle cada vez más herramientas a la gente para que pueda identificar, que no sea simplemente que pueda racionalizar en el momento, decir, che, pongo en duda esto. También está el tema regulatorio, se está discutiendo mucho incluso si las plataformas, si hay que regular por lo menos el vínculo con las plataformas para que las plataformas se comprometan a combatir este tipo de prácticas. Obviamente después está el tema de las regulaciones, siempre mete miedo porque entra la discusión de la censura para el caso de los usuarios y más. Entonces, digamos, está como me parece todo en un limbo en el que está difícil encontrarle vuelta y esto avanza a una velocidad que no da tiempo. Si nosotros decimos, escúchame, ahora ponele que vos sacás ahora el video ese, sacás el de Milei, se filtra en las redes, se vuelve viral y demás, no hay regulación que lo contenga. No, no existe. Hay una laguna total, o sea, jurídica. No sabemos cómo tratarlo. Y volviendo al tema de, por ejemplo, recuerdan con el video de Mauricio y de los penatos en la elección pasada, incluso salió Martín Tetaz a decir que le parecía que no era grave, que era algo que, nada, como le sacó totalmente importancia. Eso generó mucho enojo también, bueno, porque hay gente que considera, hay tanta confusión, un diputado nacional puede salir que el día de la víspera, antes de previo a una elección, salga un video en un deepfake, dos en realidad, con deepfake, claramente organizado, porque estaba organizado, y que llegue, como decían, no sabemos si efectivamente son esos los nombres, pero salió público esto, que llegó a 14 millones de personas. Bueno, por lo menos te hace preguntarte y decir, che, ¿es una joda o no es una joda? ¿Es un chiste o no es un chiste? Porque la gente, cantidad de gente, muchísima gente no está informada. Entonces, son todas esas preguntas que se abren. Complementando eso, y sobre todo la velocidad, es lo que más llama la atención. La velocidad de cuánto vive una noticia en las redes sociales y cuánto vive en la sociedad. Con que una noticia falsa se ejecute y en 1 o 2 horas una persona no llega a chequear la información, como decías, los fact-checking, tardan demasiado tiempo en elaborar, en buscar, en publicar y tampoco tiene el mismo efecto que una noticia viral que sea falsa. Supongamos este caso, llegaron 14 millones de personas que vieron los dos videos. La desmentida de Vidal, la desmentida desde Guardianes de la Noticia, que ahora vamos a hablar sobre eso. La desmentida de varios políticos, a ver, quizás ni siquiera llegó al 1% de eso. O sea, la viralidad de las noticias falsas, mientras más ustedes le dan retweet o lo republican,
es más difícil contrarrestarlo en el tiempo. Puede ser que una noticia se desmienta en un lapso de 2 horas, pero el impacto se produce generalmente en la primera hora. Es cuando más tiempo, o sea, cuanto más llega en menor cantidad de tiempo. Había algunas preguntas que llegaron acá, Nico, de Gonzalo Sí. Costa. Al aumentar las fake news, ¿baja el nivel de condena social y observación social? ¿Permite a los políticos no pagar un precio? Es decir, ¿preocupa tanto las fakes como la falta de condena al político? Mira, yo te digo, hay una forma, una metodología que se usa de desinformación que se llama manguera de falsedades. Que cómo funciona. Básicamente se tira información sin parar por diferentes recursos, desde medios digitales, desde granjas de trolls, un montón de recursos que hay hoy en día y que se usan para ese tipo de cosas. Y lo que termina generando eso, digamos, y es a propósito para eso, es para generar una situación de desconcierto. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos de repente te saturan de información, la gente ya no sabe qué creer, digamos. Eso es una metodología de desinformación. Y a veces es difícil el tema de la condena social, porque realmente, o sea, la mayoría de la gente no vive en el mundo, en el mundo hiperinformado, esto lo saben todos, digamos, no está tan pendiente de este tipo de cosas. Generalmente eso está visto, digamos, ¿no? Hay un porcentaje alto de gente al que las noticias le llegan, le rebotan, le llegan por un costadito, no conoce en profundidad las cosas. Entonces sí, puede haber, tiene que volverse algo muy, muy, muy dramático como para realmente terminar teniendo más impacto que lo que fue la noticia, la circulación de la noticia falsa. Por eso es tan complicado el tema. Correcto, y por eso, como dice Roxana, lo de los penaltos se hizo en plena veda, pero la veda es de hacer propaganda política a favor de un candidato, según las normas regulatorias. Exacto. Esto Exacto. es un gris esta parte, pues Sí, estamos de hecho, no haciendo campaña. vos sabés que, o sea, la campaña se hace hoy en día, como hay una laguna legal con el tema de los medios digitales, o sea, y de las redes sociales. O sea, la veda no la alcanza, digamos. Sí, los candidatos por ahí no dicen nada, pero después tienen todos los equipos de campaña trabajando en las redes, o sea, y eso hasta el día, hasta el último minuto, hasta que se anuncia el ganador. Digamos, o sea, esto sucede y es como dice Gonza, no es que salió alguien oficialmente a poner el video, no, salió Pepito, y salieron 300 Pepitos bueno, organizados y ahí hay una laguna real, digamos. De hecho, se termina haciendo, en ese caso, termina presentando el PRO, hace una presentación en la justicia electoral y la presentación termina siendo por suplantación de identidad. Que yo recuerde, no tenía nada que ver ni con romper la veda, ni mucho menos. En absoluto. Alicia dice, escuché que la gente lo que ve en las redes se informa en los medios tradicionales. O sea, en la red vos vas a ver algo, pero te informás realmente en los medios tradicionales. Y ahí diciendo, al día de hoy, ustedes que dirán quizás las personas de más de 40 años sigue prendiendo la TV, los de menos de 40 ven YouTube, pero ven las cosas que ellos quieren ver. Que es a ver, en los medios de comunicación, cuando yo estudiaba, digamos, año 2001-2002, decía que la gente tenía el poder en el control remoto en ese momento. Hoy el poder lo tiene el algoritmo de las redes. Veamos caso de YouTube. Si yo empiezo a ver videos de Milei, al 10.º video de Milei me va a empezar a sugerir más videos sobre eso. Yo veo algo en Instagram, me empieza a sugerir videos sobre eso. En Twitter sucede lo mismo. El que te controla no es justamente el control remoto, como pasaba con la televisión del año 2001, sino que el algoritmo es quien me sugiere a mí. Entonces, los jóvenes, o sea, digamos los menos de 40, menos de 30, ya no prenden la tele, porque ellos no tienen el control de lo que quieren ver. La tele les impone justamente las noticias que los medios tradicionales, hegemónicos, como decía el kirchnerismo, se dirigen a dar información que ellos quieren. Las redes funcionan de otra manera, les permite a ellos elegir qué quieren ver en todo momento. Entonces se informan por esas vías. Claro, Cambió la forma de informarse. exactamente. Y si no, no pasaría, a ver, no pasaría lo que vemos con de repente la proliferación por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? ¿Cómo funciona ese mundo? Funciona, obviamente, que las redes trajo todo eso, porque antes había un intermediario en la comunicación,
Y entonces ahora, de repente, esto que dice Gonza, que tiene que ver con esta caja de resonancia de las redes, y esta retroalimentación del algoritmo que te lleva siempre a ver lo que vos querés ver. Entonces llega un punto en que vos te convences de determinada cosa, haces un sentido de comunidad, porque la red se trata de eso, y terminás generando estos grupos, estos nichos y demás que defienden a muerte sus ideas y que retroalimenta su información con lo mismo que opinan, digamos. Totalmente. Quiero retomar, si me disculpan, una pregunta que dijeron sobre los medios tradicionales Ujú, que están tomando, dice, los medios tradicionales, lo dice Flavia, creo que se alimentan de las redes porque la cuestión era como que hay que volver a los noticieros o a los portales reconocidos para chequear información y son los principales productores de fake news, recordando pandemia de COVID-19, o sea, tampoco chequean mucho la información. Es un poco, decime qué portal o qué noticiero o qué diario ves y te voy a decir en qué verdad vas a creer, que es un poco lo que están diciendo ustedes sobre el sesgo de confirmación. O sea, correcto. cada vez va a costar más chequear ese dato de esa fake que se construye a partir de un verosímil, algo que podría ser cierto, pero que está rodeado totalmente de una falsedad. Ahora, ¿cómo se desarma eso, chicos? Cuéntenos. Bueno, ¿Cómo desarmamos el avillo? nosotros, yo creo, o sea, por cómo funcionó lo que hicimos en la campaña para ayudar en la ciudad, digamos, del tema de poder que no proliferen tanto las noticias falsas, porque o claramente se veía un trabajo muy coordinado de instalar noticias falsas sobre la gestión de la ciudad y demás. Eh, y entonces, básicamente, lo que pensamos, y creo que es algo para explorar para más adelante también, es que la mejor forma de combatir contra eso es con la comunidad, o sea, generar un sentido comunitario y redes de trabajo. O sea, eh, ¿por qué? Porque tiene muchos argumentos, digamos, ¿no? Si vos vas, de hecho, hablábamos recién de los sitios de fact-checking. El otro vez, ayer, en estos días hice el ejercicio de meterme a ver las redes sociales de los sitios de fact-checking. Por ejemplo, en X. No juntan 5 likes. O sea, no los lee nadie. Por ahí los usa La Nación, los usa Clarín, pero no tienen gente que esté compartiendo y defendiendo esos datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos en ese momento, lo que queríamos hacer era generar una comunidad participativa. Gonza, no sé si lo conocen, cuánto lo conocen acá, tiene un recorrido en las redes, es una persona que tiene prestigio, no sé si lo saben, pero él fue el que destapó el escándalo de Olivos, que acaba de cumplir hace unos días. 5 años. Y después podés contar eso, Gon, porque también tiene que ver con este tema de cómo el individuo se comporta bien en la red y demás. Pero digo, Gon tiene un recorrido en eso y mucha gente confía en él. Entonces, la idea fue que él pueda, de alguna forma, como aparte tiene poder de llegada, contar los datos concretos sobre las cosas apoyado en una comunidad y que esa comunidad, que aparte siente la agresión permanente y entiende que hay una manipulación de las cosas, ¿no? En la red, que esa comunidad se comprometa para contrarrestar eso. Y el resultado fue, la verdad que superó todas nuestras expectativas, lo hablamos porque, o sea, terminamos en un mes y medio generando más de 40 millones de impresiones, que eso significa le llegó a 40, supongamos, ¿no? Porque eso es relativo, pero digamos, es muchísimo para lo que es una red, un post. Había post de GON dentro de la comunidad que llegó a 5 millones de impresiones. Para que tengan más o menos un parámetro, eso es un post que puede haber hecho Biden, ¿se entiende? O Trump, sí, eso ya es una locura de impresiones, pero digamos, está a nivel de un presidente. Y era él con su cuenta en una comunidad. Entonces, y eso creo yo funcionó por esta cuestión de trabajarlo de forma comunitaria. Eh, porque genera lo que llama engagement, la gente se compromete, tiene ganas de dar esa pelea. De repente veías que los tuiteros que estaban organizados para instalar noticias falsas, que tienen muchos seguidores, pero tenían abajo 100 comentarios poniéndole el tuit de Gonza y lo hacían por la de ellos. O
sea, fue un trabajo muy artesanal, muy sano, eh, sin nada, sin ningún apoyo ni publicitario, ni granjas, ni nada. Así que la verdad que fue súper interesante. No sé, vos contá vos que Bueno, justamente comparando los números, serán más de 40 millones de impresiones con casi 40 posts, creo que eran 38, 39 posts. O sea, cada uno tenía casi la llegada de 1 millón de personas. Quizás al principio iba muy lento. La primera que vos me dijiste, o me levantaste la mano y dijimos 700.000 personas en el tercer post. Sí, 700.000 personas lo vieron. ¿Y qué pasó? No sabemos qué pasó. Fue justamente la misma gente. Y haciendo un paralelismo con lo que pasó hace unos años con el Olivos Gate, ocurrió de igual manera. Es compartir la información real a todos y que todos se comprometan a difundirla. En ese momento, exacto. cuando hice la liberación de los 500 archivos, más allá de que había encontrado una fiesta, una segunda fiesta, un paseador de perros, la misma gente fue la que se comprometió a seguir buscando y seguir difundiendo la verdad. Contrarrestando la mentira oficial que venía del gobierno. La mentira oficial en ese momento era Alberto Fernández negando lo que la misma sociedad lo estaba acusando. Y en este caso fue la misma sociedad contrarrestando la información que estaban difundiendo falsa desde el oficialismo. Entonces, ese engagement que se genera con la gente es lo que lo hace vivo, lo que lo hace real y hace que justamente se multiplique. Comparando la información ficticia que publicaban. Supongamos un caso de que quieren derrumbar un edificio histórico. Salieron 5 cuentas a difundirlo. La llegada de esas cuentas quizás eran 50, 60 mil vistas. La contraofensiva de la comunidad era 600, 700 mil vistas. Entonces, hasta en un punto les terminaba doliendo a ellos y bajaron la cantidad de noticias falsas hasta el último, que fue la mayor de todas de ellos, que quizás fue un poco más efectiva, porque nosotros tampoco teníamos el tiempo para contrarrestarlo, justamente por el tema de la veda y justamente porque fue de noche. Entonces, ¿cómo funcionan las comunidades? De esa manera que decía Nico, ayudando a todos a difundir más y más y más, y que el mismo algoritmo trabaje en contra de ellos. Lo que hicimos nosotros es eso, hacer que el algoritmo y la difusión de digamos, un contra fake sea mucho más efectivo que el fake en sí mismo. Sí, bueno, no sé si hay preguntas, ahí estaba leyendo alguien que dice, no escuchemos nada más, qué horror, les creo de las redes. Bueno, nada, las redes tienen cosas muy buenas que trajeron y que la verdad que ayudaron un montón y después obviamente tienen cosas malas, como todo. Eh, ¿Dónde Claudio encuentro la pregunta, veracidad de una noticia? Esa es una gran pregunta. Y yo te diría que hay una pregunta más filosófica que uno medio está como dice, che, pará, ¿dónde encuentro la verdad de las cosas? Porque ni siquiera ya incluso, digamos, entra en discusión, porque pasa, por ejemplo, hoy mucha gente está usando chat GTP, digamos, y inteligencia artificial, ¿no? Para contestar cosas y demás, ¿no? O para hacer fact-checking, digamos, ¿no? Me meto para ver si esta información es real o no. Bueno, en definitiva, ¿qué hace? Recoge información de todos lo que hay disponible en la red, pero en definitiva no sabemos. Y después hay un montón de errores. Cuando uno se pone a ver realmente qué es lo que te marcó es un montón de errores. Entonces, ¿quién dice la verdad? Entonces tenés un montón de campañas de desinformación dando vuelta. Herramientas que tampoco son tan efectivas. Y después terminás dependiendo de, por ahí, la información del gobierno, que tampoco sabés si no está dibujada. O sea, entonces hay un gran problema ahí, que me parece que va a ser un tema en los próximos años. Súper complejo. pregunta Claudio si hay una forma de rastrear al autor de la fake news. El autor real, digamos, es el primero que lo publica. ¿Quién está por detrás? No lo sabemos. Y sobre todo si salen 10 cuentas en simultáneo, ¿quién sería el autor? Y atrás de eso, Maribel dice, ¿cómo saben que era gente organizada? ¿Es gente paga por el gobierno? Gente organizada era porque salieron en ese momento 10 cuentas en simultáneo, con Claro, diferencia de un minuto. Organización hubo. Trabajo por atrás hubo. Como les comentaba recién, con el primer video, tardamos 1 hora, hora y media en hacer todo el video de las voces. Clonar una voz es mucho más sencillo que clonar bien hecho una imagen ficticia que se llama unos deepfakes, que eso originalmente, digamos 2 años atrás, se precisaba una computadora con una buena placa de video, horas y horas de trabajo, quizás tardadas 24 horas en hacer un minuto de video. Hoy hay plataformas pagas que lo hacemos prácticamente en
1 hora, 2 horas, 6 horas, para que tenga un resultado bastante aceptable. Habrán visto que había deficiencias en el video, pero podemos decir que quizás dedicaron 6 horas de trabajo. Eso lleva a una organización. No es que alguien dijo, bueno, lo hago y lo difundo y que se multiplique por sí mismo. Hubo un trabajo pensado con un libreto, con una idea, y si es gente paga por el gobierno, déjame sospecharlo. Eh, a ver si hay alguna pregunta más. Si no, o sea, básicamente veníamos hablando, ahora me metí en blanco, pero iba a decir algo, pero bueno, retomo otras cosas. No, estaba pensando, obviamente que hoy lo que más efecto tiene que ver con las narrativas y con la imposición de narrativas, ¿no? Y cada vez, por eso pasa que cada vez usan estas herramientas cada vez más para reforzar esas narrativas que son la línea de historia, digamos, que es lo que vos te tenés que quedar en la cabeza. Ahora me acordé de lo que iba a decir. También hay que tener en cuenta una cosa, ha pasado en muchos casos, y pasa con muchas herramientas de campaña, en situaciones en las que recursos de campaña, pasa con los debates también, digamos. Generalmente yo no creo que las noticias falsas impacten en aquel votante de un candidato que está decidido. Mi sensación es que impacta más en el votante independiente. Y el votante independiente realmente es el votante desinformado. Entonces, al estar desinformado, lo que llega es lo viral, lo que entra por el costado. Entonces ahí es donde son muy efectivas estas campañas. Hay mucha gente, la gran mayoría de la gente aunque no lo crean, define su voto en los últimos días. Y hay muchísima gente que lo define el día de la votación, que no sabe quién va a votar hasta que llega a la urna, y ahí decide. Entonces, digamos, esos son recursos que se usan, y por qué sale un video de Macri a las 12 de la noche o de los Penatos a las 10 de la noche, ¿a quién va a impactar eso? ¿Y le va a impactar al votante que iba a votar al PRO? No, al votante que iba a votar al PRO iba a votar al PRO, se terminó eso. No, no va a cambiar el voto y porque salga un video, no lo va a confundir probablemente eso. Pero probablemente la persona que mucha gente piensa que no fue a votar, imagínense el nivel de interés que generó la elección. Mucha gente que fue a votar, mucho lo habrá hecho desinformado o habrá visto lo último que pudo ver, eso también. El que se informa para ir a votar ve lo último que encuentra en noticias. Entonces, digamos, son todas cuestiones que se utilizan desde ese lado, se utilizan para movilizar emociones. El voto es emocional, no es el voto no es racional la mayoría de los casos. Hay unas grandes discusiones sobre eso. Hay gente que considera, hay teorías que dicen que en realidad nosotros todo lo hacemos a partir de las emociones y la razón para lo único que lo usamos es para justificar por qué hicimos las cosas. Digamos, entonces, hay que entender que todas estas cosas juegan con lo emocional y que por eso tienen tanto impacto y por eso son virales. Correcto. Acá Alicia pregunta si puedes aclarar algo más sobre la comunidad. Entiendo que sería cómo es que funciona la comunidad. ¿Cómo funciona en realidad? Ustedes se pueden suscribir dentro de X, les permite agregarse a la comunidad que es Guardianes de la Noticia que hemos hecho en su momento. Después veremos si en un momento se retoma el proyecto. La comunidad lo que hace es junta o perfecciona el algoritmo para que lo que alguien publique le llegue a ese grupo de personas y a los que esas personas siguen. O sea, es como que amplifica un poco más la llegada de ese mensaje. En realidad, si ustedes ingresan allí, es como hacer un pequeño filtro de las noticias o de lo que esta persona o ese grupo de personas están publicando. Es como que yo quiero ver lo que dice Nico, lo que dice Gonzalo, filtrado. Todos pueden escribir, todos pueden participar, depende de lo que habilite el administrador. Y eso justamente lo que hace es reunir la información en un solo lugar. No sé si habría una pregunta más sobre eso que quieras hacer la pregunta, Alicia, o acotar vos, Nico. Ahí estaba leyendo alguna pregunta, pero como es también el sentido de comunidad, digamos, también tiene que ver con los momentos, ¿no? Yo creo que en X también, particularmente en estos tiempos, y le ha pasado al macrismo, creo yo, digamos, ¿no? Y veo por lo menos midiendo un poco cómo está la red, cómo está reaccionando la red a las cosas. Yo creo que el votante, que era más defensor del PRO, sentía que estaba cansado también de que le hagan estas cosas, porque lo veía la desinformación, veía la parte de atacar todo el tiempo, entonces ese militante digital, ese votante del PRO, también se volvió un poco más a la defensiva. Entonces eso, en este momento funcionó eso, quizás sí.
si la dinámica de la red estuviera más tranquila y más plana, por ahí nadie se comprometería, no habría tanto engagement. Pero también es un poco es cosechar, ¿viste? Sembrar lo que vas a, lo que cosechaste. O sea, si vos estás generando permanentemente mensajes de división, de ataque, de anulación al otro y demás, y qué sé yo, bueno, obviamente eso va a tener un contrarrelato, ¿no? Y me parece que por eso también fue efectivo. Correcto. Roxana dice, no existe mejor sistema contra la inteligencia artificial que la inteligencia artesanal. El sentido común, pensar, seguir la info siempre y conocer. Es correcto, Roxana, es así. El tema es que pensar lleva un gran esfuerzo y lo que hacen estos influencers, estas personas que difunden noticias falsas, es hacer algo que es masticarle el pensamiento a la otra persona. Entonces, quienes difunden esas noticias falsas, les cuesta pensar y saber si es real o no. Yo por las dudas lo comparto. No gasto energía cerebral en tratar de identificar si es real o no y buscar y rebatir lo que esta persona está diciendo. Entonces, hay gente que es mucho más influenciable a estas noticias justamente porque el pensar lleva un gran desgaste. Ver noticieros, ¿para qué? ¿Para que me den el pensamiento masticado? No, prefiero que me lo dé otra persona que a mí me gusta. Recién comentaban en los chats que siguen a ciertos periodistas. Bueno, ese es el algoritmo artesanal, digamos. Yo sigo a las personas que piensan como yo o que dicen lo que yo quiero escuchar. Funciona igual que en las redes sociales, la única diferencia con un control remoto. Claro, y igual nos pasa a todos, te digo, ¿eh? O sea, cualquiera que está en cualquier red, a mí me pasa, veo alguno y ya veo tres posts diciendo algo que no me gusta y digo, uy, no me lo aguanto más, ¿viste? Pum, no lo sigo más. Pasa un poco eso, digamos, es muy humano. Eh, Ahí dice, John X, por ejemplo, estoy en la comunidad del Pro Proyecto Macri, buenísima la comunidad de Carlos, que la verdad que es un fenómeno. Y ayudó muchísimo a la comunidad en esto. Mucha gente comprometida, Carlos también, y una mano grande. Así que nada, la verdad que está buenísimo lo que hicieron, son más de 3.000 personas activas, y eso justamente es de lo que estamos hablando, del sentido de comunidad, que eso es lo que genera. Yo les quiero dar algún ejemplo, o sea, cuando fue el debate en la ciudad, y hubo el debate, bueno, hubo una pelea en redes, ¿no? O sea, quiero darles algunos datos de lo que pasó en las redes en esos días, y que en eso tuvo mucho que ver la comunidad de Proyecto Macri. En el debate, más allá de lo que fue o lo que uno pudo ver televisivamente, si se quiere, o sea, en las redes sociales el PRO hizo un trabajo muy bueno, o sea, estuvo muy peleado, no hubo en ningún momento, estuvo entre las tendencias, primero entre las tendencias, dejó a los otros tres, al final solamente pasó un poquito Santoro arriba y se notaba la conversación en la red, se notaba, uno la veía. 3 días, 4 días, 3 días creo sostenido antes de la elección del domingo, es con los penatos fue tendencia número uno, pero 3 días sostenido, dos, tres por ahí. Pero, digamos, y no porque había un trabajo, sino porque había mucha gente, o sea, 3.000 personas en una comunidad comprometida, todo el tiempo, laburando, qué sé yo, te explotan a cualquier granjita de troll, fantasma que te pone manejada de Serbia. ¿Se entiende? O sea, yo creo que el sentido de comunidad es lo que en definitiva te puede inclinar la balanza si lo trabajas bien. Comenta acá Flavia que es terrible e indigna, sabes que es mentira lo que postean y cuando contestás encima te bardean. ¿Cuál es la ganancia de ellos? Es el rage bait que se conoce. A ver, a vos te hacen entrar en el debate, le contestás, a ellos les genera mayor visualización Claro. y por ende mayor monetización. Terminan ganando dinero con tu enojo. Entonces, vos te enojás y le seguís dando dinero a estas personas. Exacto. Ahí agrego nada más que siempre un poco dentro de las fakes, el objetivo básico es primero disciplinar. Esto de empujar al atacado a la autocensura, porque después de que te atacan ya no tenés ganas de hablar. Un poco bombardear el debate democrático, ¿no? También motivar y modelar la línea discursiva de lo que se está tratando en medios y en redes, instalar agenda y sobre todo hacer negocio, como decía Gonzalo. Creo que esos son como los objetivos básicos de estas fakes. Hay alguien que gana puntualmente con eso y moldea el debate y desalienta al resto a que participe. Y hay
también hay formas y recomendaciones contra cómo hacer, si quieren Nico y Gonza dar consejos a quienes estén en campaña y encuentren una fake. Lo primero que puedo decir es nunca contestar en caliente. Y después, chicos, se los dejo a ustedes para estos tips copados para los que en este momento entren en campaña. Sí. Yo diría que al que está en campaña y de repente se encuentra con algunos mecanismos de esto, lo primero que tiene que hacer es hacer una evaluación, como dice Lile, digamos, fría. Lo primero que tenés que ver es si cuánto impacto tuvo realmente, porque justamente lo que decía, Exacto, o sea, si vos te subís a contestar, se da lo que es el famoso, obviamente llevado a niveles estratosféricos, el famoso efecto Streisand, digamos, o sea, terminás generando conversación sobre algo que no tenía por qué tener impacto y conversación. Entonces, lo primero que tenés que hacer es evaluar eso. ¿Vale la pena? No. Tiene que llegar a un nivel de escalar tanto en la conversación como para vos recién tomar cartas en el asunto. Digamos, tenés que tener un semáforo ahí. No tenés que entrar en cualquiera, no podés ladrarla de acá a cada auto que pasa. exacto. Y encima, como decía Lilian, te instalan agenda, que es lo que tenés que, en campaña tenés que evitar como sea, que la agenda la maneje otra y vos tenés que estar hablando todo el tiempo de lo que dice el otro. Bueno, así hemos desestimado como decenas de fakes, Nico, ¿te acordás? Haciendo check. ¿Esto va? No, tiene 100 vistas. Listo, lo Ah, ocultamos. vale. Y bueno, justamente acá estaba pidiendo, había visto un comentario recién, profundizar sobre cómo monetizan estas personas. En realidad monetizan haciendo justamente eso, que se difundan más y más y más. Twitter les permite ganar dinero, hay algunas personas que publican y ganan 300, $500 por, o sea, 15 días de trabajo. O sea, se están haciendo no millonarios, pero están ganando con las noticias falsas, justamente. Sin identidad la fake muere y es cierto, como dice Roxana, si ustedes lo silencian, lo bloquean, lo pasan por alto, eso con el tiempo se va apagando. Y lo interesante de todo esto es no darle mayor viralidad de la que adquirió por sí misma, porque si no terminamos siendo todos cómplices sin quererlo de que se siga difundiendo. Entonces, la mejor de todas esas es apagarlo, bloquearlo, silenciar, lo que ustedes decidan, y que eso se apague por sí mismo. Después, si hay alguien que desee llevar la batuta de buscamos la información y contrarrestamos esto, listo, bienvenido y se suma a esa comunidad, publican el link y todos se encargan de distribuirlo. Justamente, ahí de acuerdo con vos, Gonzalo, otra vez en la charla con Martín Yesá y John Quick, pero ese viene el apellido que no me sale, también es un poco a veces, o la dejamos dormir o contestamos el mismo tono que viene. Por ejemplo, decía Martín Yesá que, bueno, quizás la deep fake con Silvia y con Mauricio, bueno, agarrar una de Javier Milei llamando a votar por Silvia, o sea, hubiera sido contrarrestar algo también en tono humorístico o con la misma forma, digamos, algo irrisorio con algo irrisorio, que también es un buen método. Y a veces la respuesta tiene que ser mucho más contundente que el fake. Si no podemos escapar a una fake grosera, no la podemos dejar dormir, bueno, una respuesta contundente, si viene con humor, contestar con humor. eh, y siempre reflexionar si vale la pena contestar o no. Eso es como estabas diciendo recién. Ujú. Ahí está diciendo Susana, detectar que es una fake y no darle importancia. Correcto, no hay que hacer mucho más que eso. Y si ustedes tienen la información para contrarrestarlo, información verídica, que se viralice el post de ustedes. No más que eso. Ese creo que es el secreto, Nico, de todo Sí, esto. totalmente. De hecho, o sea, en la comunidad usaba capturas o sea, fotos con la placa de fake, pero no se montaba ningún tweet de ellos. Totalmente por eso, para no darle más Exactamente. movimiento. Bueno, no sé, si hay preguntas, cualquier cosa acá estamos para contestar. ¿Qué dice? Solo contestar si hay pruebas para debancar. Sí, Ujú. sí, Correcto. sí. Pienso, Este, lo más probable es que veamos sistemas híbridos, una mezcla de transición democrática, versión ciudadana digital, herramienta avanzada de inteligencia. Pocos tendremos verdades que hay, los números y gastos de los gobiernos de un municipio a más arriba serán falsas. Ay, está difícil. Yo creo que va a haber un poco un poco de participación ciudadana digital, ya hay mucho. Yo creo que puede haber, cada vez va a haber más. Tiendo a creer igual.
que siempre en todo proceso la mirada de la persona se sofistica, digamos, ¿no? Quizás caes una vez en una, caes una vez, dos veces en la misma y la tercera ya, y tiende a haber un poco ese comportamiento como puede pasar en otros recursos que se usan en campañas, o sea, te diría recursos comunicacionales. De repente, antes la imagen, yo siempre digo, antes la imagen por ahí de alguien, un político, haciendo una cosa con un perro y qué sé yo, y que esto que lo otro, no es lo mismo lo que le pasaba a la gente hace 10 años que lo que le pasa ahora, que por ahí ya lo tira más para el lado, uy, qué foto posada o demás, digamos. Yo creo que se va sofisticando un poco el ojo. Con respecto a la verdad, iremos viendo cómo se va dando. Uno no quiere ser, yo no quiero ser como fatalista, ¿no? Porque si no siempre siento como que inicialmente uno tiene ese fatalismo y dice, bueno, no, esto va a ser un desastre y bueno, y después más o menos nos vamos ordenando de alguna manera. Ahora, que hay cosas que a mí personalmente me preocupan, sí, totalmente. O sea, porque veo realmente la desinformación como una estrategia, le diría casi a nivel geopolítico, muy fuerte y contundente. Cuando fue lo de uno de los primeros deepfake que hubo, no era tan eficiente en ese momento, pero fue el de Zelensky anunciando que, digamos que, básicamente diciendo que se rendía, dando la rendición que fue manejado por fuentes rusas, digamos, ¿no? Por equipos de trabajo rusos. Hasta hace un tiempo que vieron lo de Macron, por ejemplo, con el pañuelo, también yendo para Ucrania, digamos, ¿no? Que era un video, no era un deepfake, era un video que se veía más o menos borroso, en el que se decía que había estado tomando cocaína con dos premier más. Entonces, y eso se comprobó que había salido por fuente de desinformación rusa. Entonces, digamos, a mí me preocupa más cómo veo ese contexto, sobre todo porque, y lo que fue pasando en muchos casos concretos, en muchas partes del mundo, en donde sucede esto de generar confusión, darle mensajes contradictorios a las personas, dividir sociedades. Pero a mí me parece como en el big picture, eso es lo que hoy me preocupa más que otra cosa, diría. O sea, pero eso es mi opinión. No, Desde la Guerra de los Mundos para acá, ya nadie sabe lo que los medios transmiten que sea real o no. Desde una y- invasión de marcianos, Pero creo que y- de mucho antes, Gonza, de hecho, claro, en la universidad vemos que, vieron que en un diario se dice que esto es un pasquín. En realidad, el primero que se sabe que hizo fake news fue Pasquino, justamente en un cónclave papal, porque publicaba sonetos en contra de los papas que no quería que salgan y los colgaban en la estatua de Pasquino. Entonces, imagínense que la desinformación nos acompaña desde que la humanidad escribe. Entonces, es parte de lo verosímil. Uno no puede acceder a una verdad inmediata. Es muy filosófico esto. Siempre necesita un mediador de la verdad, porque no estuviste en el lugar de los hechos, porque no era tu momento. Entonces, ¿a quién uno le concede la capacidad de decir verdad? Periodistas, influencers, TikTokers. Bueno, y ahí siempre, como decían ustedes, que tiene mucho que ver este poder, esta compulsa de poder que le otorgamos a la verdad, a este mediador, es también, por otro lado, considerar nuestro sesgo. Si yo a esta persona, a este periodista, siento que le doy el poder porque creo que me está diciendo la verdad, bueno, si tengo, me dice una noticia y bueno, dudar, porque tiene mucho que ver con mi pasión, con lo que le creo. Entonces también dudar un poco. Es muy Descartes, es dudar todo el tiempo y bueno, es así, porque la verdad siempre necesito intermediarios. ¿Es sí, filosófico? Sí. ujú, ¿Es imposible? No. No sé, seguro. exacto. la Y hay una noticia compliqué. que todos creen. A ver, ¿recuerdan ustedes el video de Julio López tirando los bolsos Sí. por arriba de la medianera? ¿Se acuerdan? Nunca existió ese video. Nunca existió. ¿No existió? Solamente, solamente se ve a Julio López apoyando los bolsos, nunca revoleándolos. Todos creemos que fue real, que todos vimos a Julio López tirando videos, o sea, tirando bolsos por arriba de la medianera de la iglesia. Nunca existió ese video. Es lo que todos creímos, nuestro cerebro terminó de construir y quedó archivado en nuestro cerebro como una realidad que nunca existió de verdad. Julio Sí, sí. López, el único Wow. video que se muestra es apoyando los bolsos
y el fusil, nada más. Dice Susana, pero la monja era verdadera. Juro que yo La monja sí. tengo en la cabeza alguna recreación habrá sido, pero tengo No, nunca existió ese video. La monja, Jesús, la monja María, Jesús que estaba ahí, que era el que lo delató, muy, muy místico y religioso, pero ese video nunca existió. Lo construimos todos. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si hay más preguntas, alguna duda, algo que quieren que repasemos. ya estamos en horario igual, si tienen más preguntas o algo, nos deja muchísimo para pensar. Totalmente, si quieren podemos hacer una segunda parte de esto porque la verdad deja mucha tela para cortar y después de las elecciones creo que vamos a tener Oh, más dudas todavía, los chicos van a tener mucho trabajo, así que me encantaría comprometerlos para una segunda parte de esta charla post elecciones o durante, porque parar un poco estos grises que hay en la ley, en el Código Electoral, en la ley electoral sobre corte, digamos, de publicidad, y esto no es publicidad, digamos, para un partido político. Nada, estaría como muy bueno que nos acompañasen en una nueva charla. Dejamos un montón para pensar. ¿Qué opinas, Gonza? Perfecto, acá estamos, Lian, para lo que ustedes necesiten y con Nico, gran amigo, Y si estás desmontando laburando, fake. Gonza, y desactivando bombas, más que bienvenido para que nos cuentes bueno, un aparte, poco también. Gonza, esto lo quiero contar porque, no sé, bueno, calculo que ya varios conocerán la historia, pero lo que hizo Gonza fue impresionante para que tomemos dimensión cuando fue el tema de la fiesta de Olivos, ¿no? Gonza básicamente hizo un pedido de información público. Y por una de esas casualidades de la vida, le entregaron toda la información de las visitas a Olivos de toda la gente en la cuarentena, durante la cuarentena. Entonces, bueno, él lo va a saber contar mejor que yo todo el proceso, Ujú, súper interesante. Pero a mí lo que me gusta siempre resaltar de eso es que no fue ni el mejor periodista de investigación, no fue ningún medio, no fue un equipo, digamos, que se puso a trabajar e investigar. Fue una persona que dijo, voy a hacer un pedido de información. Recibió la información, se puso a trabajar. Ese escándalo que después se terminó confirmando cuando salen las fotos, ya fue, en la imagen de Alberto Fernández fue destructivo. O sea, venían las elecciones de medio término ahí y lo destruyó, porque lo destruyó en términos de confianza, ujú. sobre todo con sectores que, nada, o sea, habían mantenido a todo el mundo encerrado y ellos estaban pasando la bomba en Olivos y eso se destruyó la confianza en Alberto Fernández. Y lo hizo él solo con su teléfono en la casa. Entonces, digo, ahí también vemos el poder que tiene hoy cuando hablaban y decían, qué desastre, no quiero saber más nada de las redes. Bueno, no, hay cosas buenas y cosas malas. Eso es algo bueno, cualquiera puede agarrar y puede darle un cimbronazo a cualquiera, y eso me parece buenísimo, mucho más democrático que cualquier otra cosa. Vas a tener un montón de seguidores ahora, Gonzalo, y Bueno, fans. gracias. Yo soy. Ahí dice Susana, eso sí que no fue fake, fue verdadero. Fakes hubo todos los días de parte del gobierno negando todo. Fue así. A Las ver, Higueras Río Cuarto, un golpe de suerte planeado. No sé si fue planeado, fue una decisión de momento. Ahí fue una decisión de momento. ¿Lo hago o no lo hago? Con todo el miedo que eso conlleva, ¿no? O sea, justamente ver qué puedo encontrar ahí, que la verdad buscaba otras cosas, no encontraba eso. ¿Cómo encontraste el cumpleaños? eso ¿Cómo fue? es que estaba buscando, claro. ¿Cómo fue? Decimos la verdad. Justo es el cumpleaños 2 de abril de una sobrina, cuando se me ocurre la idea, que estamos encerrados y yo no podía festejarlo con ella. 2 de abril es el cumpleaños de Alberto. Y cuando recibo el listado, digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, busco un cumpleaños de una sobrina mía, que casualmente es el de Alberto. Y ahí se terminó encontrando la primera fiesta que no se hizo tan famosa como la segunda, la de Fabiola. Y dije, bueno, acá se encontró una fiesta, veamos la segunda fecha. ¿Cumpleaños de Fabiola cuándo es? Tal fecha, 14 de julio. Bueno, vamos a buscar la segunda fecha. Y se encontró lo que se encontró, prácticamente en 3 minutos de búsqueda. Tremendo, tremendo. Es así. Pero lo que sucedió ahí es una campaña de desinformación del gobierno diciendo, están publicando cualquier cosa, están publicando mentiras, están publicando fake news para justamente derribarme a mí.
El tema es que justamente esa información, la tengo acá en un CD, vino del mismo gobierno, vino de la misma Casa Rosada, porque lo tuve que ir a buscar en ese lugar, justamente. Ir a buscarlo dentro de la Casa Rosada con un número de expediente, con toda la información y todo el traqueo del pedido. O sea, era imposible desmentir. Gonza, ¿tuviste miedo en algún momento? Me está saliendo la En, periodista adentro. en todo ¿Tuviste momento. Azul. miedo en algún momento? En todo momento, porque sí, hasta hubo doxeo de parte del mismo gobierno. Publicaron información mía privada, donde trabajo y todo. Berbisky Entonces, te sacó Berbisky, te puso en Berbisky me puso en su con nombre portal y y en página apellido y 12. todo. Ujú, exactamente. Y estar desmintiendo en vivo al presidente porque en cadena nacional prácticamente pues estaba en todos los medios, él diciendo algo y yo contradiciendo con más información a cada momento, te da miedo justamente de contra quién te estás enfrentando. Estás enfrentando contra el presidente en vivo. Dice Lorena, te amenazaba con el dedito. Correcto, la amenaza al dedito. Entonces, esa Qué información que se horror. publicaba real, el gobierno decía era una fake news. No existe eso. El tema es que hasta que los medios levantaron lo de las redes, pasó prácticamente una semana, semana y media. Y una semana y media más hasta la publicación de la foto que terminó ratificando todo lo que 3 semanas antes las redes y las mismas comunidades lo estaban diciendo. Claro, porque la foto creo que la presenta Guada Vázquez, ¿no? Sí, Guada Vázquez la presenta 3 semanas después, o sea, al cuarto día que publiqué todos los listados, ella me pide por privado la información, o sea, todo el CD completo para que se lo brinde. Y ella ratifica justamente cara y nombre de lo que ella tenía. Impecable tu laburo, Gonza. Seguramente esto va a dar para una segunda charla, como les decía. Que todos están diciendo que sí con la cabeza en este momento. Genio. Creo que estas son las cosas que quiere también pensar la fundación, que es estas charlas tan movilizadoras que tienen que ver con políticas públicas y defensa de la democracia, porque lo que vos hiciste es justamente defender a las instituciones democráticas. Ujú. Así que si alguien quiere preguntar, decir algo más, bienvenido. Y si no, ya los comprometemos para una segunda charla en un par de meses, porque la verdad los vamos a necesitar. Ujú. Y nada, creo que hacen un trabajo realmente por la democracia, Gon Muchas y gracias, Nico, bien. que es lo que queremos. Sí, por favor, una segunda charla estaría muy bueno. Excelente. Con mucho gusto. por supuesto. Les queremos agradecer a todos los que participaron de este pensar. Para nosotros es muy vitalizante hacerlo, aunque seamos, a veces somos 40, a veces ahora quedamos 27, pero en un momento llegamos a ser más de 40. Pero creo que son las cosas que son estos lugares donde se puede hablar sin prejuicios, sin tapujo, de todos los temas y hablando de lo que uno sabe. Así que bueno. Seguimos en contacto, como dice Mariano, y les mando un beso enorme. Brillante, Muchas chicos. gracias a Acá todos. los aplaude Roxana Lomba, yo hago lo mismo. Eso es todo. Así que un beso grande para todos. Gracias.